Invitamos a toda la red Archi a sumarse a la transmisión del debate presidencial Archi 2017. Desde el Centro Cultural Gabriela Mistral y para todo el país. Con ustedes, el moderador del debate y presidente de Archi, Eduardo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Agradecemos la presencia y saludamos a nombre de la Asociación de Radiodifusores de Chile a los candidatos a la presidencia de la República, señores Sebastián Piñera y señor Alejandro Guillé, según el orden sorteado. Este debate presidencial será transmitido por una extensa red de emisoras de Arica a Punta Arenas, incluyendo a nuestra isla de Pascua. Integran el panel de periodistas radiales los siguientes profesionales según el orden en el que intervendrán. Señor Alejandro de la Carrera, la señora Octavia Rivas, la señora Carolina Urrejola, la señora Claudia Álamos y la señora Verónica Franco. A continuación pasamos a explicar la mecánica de este debate. El debate contempla de 4 rondas de preguntas. Los periodistas o las periodistas dispondrán de 30 segundos para preguntar y cada candidato tendrá 2 minutos para responder, durante los cuales el periodista podrá contrapreguntar. Cada candidato tendrá 1 minuto para interpelar en cada ronda, esto dividido en 2 intervenciones de 30 segundos por bloque, para lo cual tendrá que levantar la mano y avisar a este moderador. Cada candidato interpelado tendrá 30 segundos para hacer su réplica por ronda, es decir, 1 minuto en el bloque. Cada candidato tendrá 1 minuto de libre disposición para el cierre en cada una de las 3 primeras rondas, según el orden sorteado. Al cierre del debate, cada candidato tendrá 2 minutos para concluir su participación. El orden en que intervendrán los periodistas responde también a un sorteo realizado ante notario y las preguntas son absolutamente libres e individuales para cada candidato. Cientos de radioemisoras están llevando la transmisión de este debate presidencial Archi 2017 a todo el territorio nacional. La señal de video se encuentra disponible en Internet a través de los sitios web de las radios asociadas a Archi. Damos inicio entonces de esta manera a la primera ronda de preguntas. Le corresponde al periodista Alejandro de la Carrera preguntar al candidato Sebastián Piñera. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Sebastián. ¿Me escucha? Perfectamente, Alejandro. Gracias. Quizás pueda ser para usted una noticia ya pasada, pero uno está en la obligación teniendo en cuenta que estamos transmitiendo para todo el territorio nacional. Y me refiero a la acusación suya de los votos marcados en la elección de primera vuelta, que le valió a usted críticas del gobierno, de la nueva mayoría, del Frente Amplio, incluso se sabe que generó opiniones cruzadas y fuertes en su propio comando y en los partidos de Chile Vamos, entre otros la UDI y su presidenta. Usted ya se arrepintió. Usted dijo además que fue innecesaria, coincidiendo entonces con la presidenta de la UDI incluso. No obstante, para el gobierno usted puso en tela de juicio el prestigio internacional de nuestras instituciones democráticas. Todo eso usted también ya lo ha contestado, pero incluso su contendor, el senador Guillé, llegó a comentar que usted dijo que esto porque va perdiendo. Se puso nervioso Piñera, dijo el senador Guillé. La pregunta mía es, ¿qué experiencia le deja esto, Sebastián? ¿Por qué le pasan estas cosas? Vamos más a la reflexión del minuto en que lo lleva usted a decir esto de los votos marcados, porque, claro, se transmitió por la televisión, por los canales, por los informativos, el mismo día en la noche. Alejandro, una muy buena periodista me preguntó respecto de los apoderados, y yo planteé que íbamos a hacer un esfuerzo por tener apoderados en todas las mesas, y recordé lo que muchos medios de comunicación, canales de televisión, diarios, radios, habían informado la noche de la primera vuelta,
respecto a denuncias de ciudadanos en materia de suplantación de identidad, votos marcados e incluso de un joven que intentó robarse una urna. Yo lo recordé y dije lo mismo que todos los chilenos habíamos visto, escuchado y leído. Nunca he puesto en duda ni el resultado de la elección, ni el rol del sistema electoral, ni del CERVEL, ni mucho menos nuestras instituciones. La reacción exagerada, orquestada y, a mi juicio, malintencionada de la nueva mayoría fue un acto político que no respetó la verdad. Por eso, a la luz de lo que ocurrió, yo dije que fue innecesario. Pero lo importante en esto es que las elecciones en Chile son el momento en que se apaga la voz de los políticos y se escucha fuerte y profunda la voz de los chilenos. Eso es lo hermoso de la democracia y eso es lo que ocurrió el domingo de la primera vuelta y es lo que va a ocurrir el domingo de la segunda vuelta. Ahora, Alejandro está siguiendo una línea de creerse triunfador antes de tiempo. Yo le recomendaría que el triunfalismo, la soberbia, siempre son malos consejeros. Es mejor esperar con humildad y con esperanza, naturalmente. Yo creo que nosotros vamos a ganar esta elección porque tengo mucha confianza en que los chilenos no van a insistir en un camino equivocado y van a escoger el camino de los tiempos mejores. Pero usted rechaza que puso en tela de juicio las instituciones democráticas porque el servicio electoral, nuestro sistema electoral, ha sido copiado en el mundo. Nunca puse en duda el resultado de la elección, ni nuestro sistema electoral, ni mucho menos el rol. Tiempo cumplido para el candidato Sebastián Piñera. Ahora nos corresponde a la periodista Octavia Rivas preguntar al candidato Alejandro Guille. ¿Cómo está, señor Guille? Buenos días. Bien, Octavia, gracias. Si alguien de esta sala le mete la mano al bolsillo y saca algo, esa sola imagen corresponde a un delito. Lo que usted fue exactamente lo que usted dijo en Concepción. Dicho que ayer usted mismo también calificó como desafortunados. Sobre este punto le quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿qué imagen hay detrás de esta frase de parte suya en relación a los empresarios? Y yendo al fondo de sus palabras, aquí queda claro que alude a una reforma tributaria. ¿Podría precisar si efectivamente está pensando en una nueva reforma a la carga impositiva y si esa incluiría el impuesto a los superricos que ha propuesto el Frente Amplio, de un uno que usted me imagino que conoce? Sí, gracias, Octavia. A lo primero quiero decir que fue una frase desafortunada porque estoy defendiendo la reforma tributaria. Quiero destacar que la reforma tributaria ha sido un éxito. De acuerdo a las primeras estimaciones del Banco Mundial, el gran pagador de los nuevos ingresos que está recibiendo el fisco es el 0,1% de los chilenos y en todo caso se focaliza en el 10% de mayores ingresos y me parece justo que los que ganan más siguen más y por lo tanto solo insinuar que eso lo van a echar atrás o que lo resisten me parece injusto porque los impuestos que más se pagan en Chile los paga la clase media y todos los chilenos, como es el caso del IVA, por ejemplo. Retira los dichos de por lo que hagan tanto, patria, entonces. fue una frase que podía haberla planteado de mejor manera en el contexto. Ahora, era un contexto, un discurso más épico, qué sé yo, pero fue un error. Respecto a lo segundo, nosotros no tenemos contemplado una nueva reforma tributaria de carácter nacional. Pensamos que la reforma que está actual está dando resultados y entra en régimen el próximo año. Por lo tanto, todavía vamos a recibir mejores recursos. Además, el país va a crecer, lo que va a significar más recursos y eso permite seguir avanzando en la gratuidad, que es el objetivo de esa reforma tributaria. Ahora, respecto a otras reformas, nosotros estamos revisando impuestos regionales, porque nosotros sabemos no solo que impuestos que son municipales se pagan en las casas matrices, nosotros queremos que en los territorios donde están los emprendimientos, no las casas matrices, y hay una serie de impuestos que son prácticamente ridículos, que tenemos que revisar, algunos prácticamente no tienen sentido, y otros deberían discutirse una cifra más razonable para el aporte de las empresas a las comunas donde funciona y eso permite que los municipios recauden más recursos y además mitiguen los impactos que generan esos propios emprendimientos. Eso nos parece de justicia que eso se revise. ¿Los anuncios que usted ha hecho después del balotaje requieren de más recursos o no? ¿O usted cree que no necesita una reforma tributaria para financiar los nuevos anuncios que ha hecho después de la primera vuelta? No, nosotros pensamos que con el crecimiento del país y en la Está cumplido su tiempo, candidato.
Alejandro Guillé. Vamos a recordar que cuando pasan los 2 minutos se apagan los micrófonos, por lo tanto es poco importante que puedan seguir hablando porque no se está escuchando a través de la transmisión radial. Es un tema súper importante el de las posibilidades de interpelarse de las réplicas. Tienen 2 por cada una de las rondas, cada uno de 30 segundos para que no lo olviden. Ahora le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntarle al candidato Sebastián Piñera. Sebastián, ¿cómo está? Hola, Carolina. El año 2011 usted defendía la construcción de Hidroicén diciendo, si no tomamos las decisiones hoy, estamos condenando a nuestro país a un apagón hacia fines de esta década. Lo cierto es que la década terminará con los costos de generación de energía más bajos de la historia, $32 por megawatt, muy distintos de los $129 que costaba el megawatt cuando terminó su administración. Se trata de energías además 100% renovables. ¿No le parece paradójico a usted, un defensor del libre mercado, que un gobierno de centro-izquierda haya logrado dinamizar el sector de la energía? Carolina, en la Guerra del Pacífico yo defendía la caballería. Hoy día ya no la defiendo porque el mundo cambió. Y en el mundo energético cambió por muchas razones. En primer lugar, porque se produjo una revolución tecnológica y hoy día las energías renovables no convencionales, limpias, sustentables, como la energía del sol, la energía del viento y muchas más, se hicieron tremendamente competitivas. Por eso hoy día Hidroicén no es necesario y además no sería útil y conveniente para Chile hacerlo, porque Chile tiene una potencia para ser un gran país exportador de energía a todo nuestro continente. Tenemos los desiertos con mayor radiación del mundo y tenemos la tecnología solar y eólica que ha avanzado y permite energía muy económica y muy limpia. ¿Pero será que en su momento usted no creyó que las energías limpias podían renovar la matriz energética? No, lo que en ese momento nadie anticipó fue la rapidez con que progresó la tecnología. Y el progreso de la tecnología solar y eólica, que ha sido extraordinaria. Hoy día podemos producir energía solar a un costo que es muy inferior al costo que habría tenido, por ejemplo, Hidroicén. Pero además, el progreso de la capacidad de almacenamiento. Y Chile puede transformarse en el Lithium Valley. Tenemos el sol, la radiación, el litio. Podemos transformar a Chile no solamente en un país productor de energía, en un país líder en la industria del futuro, que es las energías limpias y renovables almacenadas en baterías chilenas que almacenan sol chileno con tecnología y con inteligencia chilena. A propósito del ese medio progreso, ambiente, Carolina, ese progreso el año 2000 no lo anticipaba nadie. Hoy día está y la gente tiene que adaptarse a los cambios. Los que mantienen sus posiciones y no las cambian nunca, si fuera así estaríamos todavía en las cavernas. ¿Usted estaría dispuesto a donar parte o todo el Parque Tantauco imitando lo que hizo la familia Thomas, tan celebrado internacionalmente? Bueno, en la práctica... No va a tener tiempo para responder porque se le acabó el tiempo. A ver si después lo podemos... El candidato tendrá un minuto por cada uno de los bloques para poder hablar de los temas que estiman convenientes. Ahora le corresponde a la periodista Claudia Álamo preguntar al candidato Alejandro Guillé. Muy buenos días, señor Guillé. Hasta ahora su campaña usted la ha hecho bastante alejado de los partidos políticos. En Chile tenemos la cultura de que hasta ahora se ha gobernado con coaliciones y se lo ha visto más bien rodeado de un grupo de confianza. Y yo creo que a 10 días de la elección la ciudadanía quisiera tener algunas certezas. Y parte de esa certeza es cuál va a ser el equipo económico con el que usted va a gobernar si es que gana. ¿Quién sería su ministro de Hacienda, señor Alejandro Guillé? Todavía no lo sé. La verdad es que es mal auguro empezar a estar nombrando ministros antes de ganar. Primero se gana la elección, segundo desmotiva a tu propia gente que está trabajando y por lo mismo me parece que es precipitado. Ha hablado pero sí le puedo decir... Pero ha hablado de Ricardo Prince Davis, lo dijo en una revista en la revista Capital. Pero yo no. ¿Usted lo dijo? ¿Ah? Usted lo dijo en Revista Capital. Que le gustaría, usted señaló en Revista Capital en una entrevista que le gustaría un perfil como Ricardo French Davis, que entiendo que se unió a su equipo económico. Está colaborando efectivamente y es un gran economista, pero no hemos nombrado ministro. Ahora, si la prensa lo ha proclamado, no es un mal nombre y lo tomaré en debida consideración. La prensa no, lo dijo usted.
Okay. Pero el punto, creo yo, tiene que ver con las certezas que los candidatos presidenciales debieran darle a la ciudadanía. Y parte de esa certeza es saber cómo va a gobernar. Y yo creo que esa es una pregunta que en su caso tiene mucha validez. Por una parte, uno no ve si va a gobernar con una nueva mayoría, que es una coalición bastante quebrada en este minuto, con un frente amplio que usted no le quiere hacer guiños, pero se nota que evidentemente... Perdón, pero se me está yendo el tiempo, sí, no me da dele. tiempo de contestar. Dele. Vamos a gobernar con los partidos de la coalición que me apoyan. Esperamos establecer una política de alianza en torno a proyectos objetivos, obviamente con el Frente Amplio, pero ojalá logremos consenso en muchas materias, porque por ejemplo en materia de energía renovable, materia de construcción de megapuertos, integración con los países vecinos, lo que es toda la industria y la cadena de valor en torno al litio, en torno al cobre, todo lo que es la generación de las pymes que están incursionando con mucho éxito en materia del turismo naturaleza o del turismo étnico, etcétera, nos hace pensar también la nueva economía, la economía naranja, donde ya tenemos más del 2,2% del PIB generado por esta economía naranja y donde sobre todo los jóvenes, no exclusivamente, pero los jóvenes están haciendo grandes aportes. Eso nos da certeza de que el país va a tener que diversificar su matriz productiva. Ahora, el tema y tenemos recursos para eso y hay mucha gente joven, no solo hay que pensar en los nombres conocidos, sí. Gente joven. Tiempo, candidato, tiempo. Ahora le corresponde a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato Sebastián Piñera. Señor Piñera, buenos días. Usted Buenos días, ha planteado Verónica. que la pobreza se supera con más crecimiento. Los datos de CEPAL muestran que efectivamente durante su gobierno la pobreza cayó a 7,8%, la indigencia a un 2,5%. Sin embargo, la desigualdad siguió sin variaciones. Según el índice Gini, está alrededor de 0,47 puntos desde fines del gobierno de Ricardo Lagos. Países que admiramos, como Finlandia o Noruega, están en 0,27. ¿Por qué no una reforma tributaria que ayude a igualar la cancha? Verónica, la pobreza es una herida abierta en nuestro país que no tiene ninguna justificación. Chile puede y debe y va a derrotar la pobreza. ¿Solo con crecimiento y chorreo? Por supuesto que no. Durante nuestro gobierno hicimos dos cosas. Hicimos crecer la economía y por eso creamos 1 millón de nuevos empleos con mejores salarios para la gente más necesitada, pero simultáneamente implementamos el programa Ingreso Ético Familiar para Yo ayudar... le reconocí que había bajado la pobreza en su gobierno, por lo tanto lo que estamos planteando es a futuro. Déjeme responderle. Con eso logramos reducir la pobreza prácticamente a la mitad. Hoy día, según el Banco Mundial, la pobreza en Chile estaría aumentando nuevamente y eso es muy grave. Hay que subir, por ejemplo, entonces el salario mínimo al salario ético Lo que hay que se ha hacer son planteado en 3 cosas. 400.000 pesos. Verónica, déjeme responderle, por favor. Lo que vamos a hacer son 3 cosas. En primer lugar, volver a crear muchos y buenos empleos, porque ese es un elemento, un instrumento poderoso para derrotar la pobreza. Segundo, mejorar los salarios, incluyendo el salario mínimo. Tercero, mejorar la calidad de la educación de los sectores más vulnerables. Por eso vamos a dar sala cuna universal gratuita a todos los niños de Chile. ¿Puede llegar en su gobierno el salario mínimo a 400.000 pesos? Vamos que a es lo que subir se ha el salario planteado como mínimo. ético? Vamos a subir el salario mínimo como lo hicimos durante nuestro primer gobierno. Durante nuestro primer gobierno el salario mínimo creció mucho más que durante este gobierno. El monto ¿Qué va a depender... pasar con la gente que ya Pero, no es Verónica, solo pobre, déjeme- sino que está pero déjeme- fuera del sistema Verónica, prácticamente, viviendo en la calle, por ejemplo? Déjeme responderle. Vamos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños más vulnerables. Y tercer lugar, y muy importante, vamos a fortalecer la familia. El mejor antídoto contra la pobreza, contra el narcotráfico, contra la droga, contra la delincuencia, es la familia. Así que esa triada, crecimiento económico, buenos empleos y fortalecer la educación y la familia son los instrumentos con los cuales vamos a derrotar la pobreza en un plazo de 8 años para que Chile sea el primer país de América Latina que pueda decir, derrotamos la pobreza, superamos el subdesarrollo y lo hicimos en paz. Muy bien, ahí estaba el candidato Sebastián Piñera respondiendo a Verónica Franco. Completamos con esto la primera ronda de preguntas. Ahora, según sorteo, cada candidato tendrá 1 minuto de libre disposición para referirse a algunos temas que pueden haber quedado sin aclararse durante la primera ronda. Le corresponde por sorteo primero al candidato Sebastián Piñera. Alejandro, yo quiero aclarar algo. Es cierto que al fragor de los discursos se dicen muchas cosas, pero yo creo que esa frase, le vamos a meter el bolsillo, la mano al bolsillo de los chilenos, refleja un poco lo que está en el corazón de su alianza. Yo quiero decir, en Chile hay 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy día están asfixiadas.
Si la solución que usted tiene es meterle la mano al bolsillo a esos pequeños y medianos empresarios, los va a acogotar. Lo que las empresas pequeñas, medianas y los emprendedores en Chile requieren es justo lo contrario. Más crecimiento, que no hemos tenido. Pagos más oportunos, sino que no les expropien el capital de trabajo. Menos burocracia. Más oportunidades para crecer y más seguridad, porque la mitad de los comerciantes chilenos fueron víctimas del delito el año pasado. Y por lo tanto yo creo que su receta es el camino seguro a que Chile siga por la senda equivocada en que hemos estado estos últimos 4 años. Su minuto, candidato Alejandro Guille. El problema de Chile no es la falta de recursos, sino cómo se distribuyen los recursos. Todos sabemos que es uno de los países del mundo, por lo menos que llevan estadísticas serias, que tiene mayor cantidad de desigualdad. Por lo tanto, hay una mala distribución de esa riqueza y también tiene que ver con los estilos de desarrollo de un país rentista que no se ha atrevido a entrar a la diversificación de su estructura productiva. Por eso nuestro propósito va a ser diversificar la estructura productiva y al mismo tiempo la reforma tributaria, el Banco Mundial lo ha estimado, el 0,1% no son pymes. Por lo tanto, no engañen a las pymes diciendo que los grandes grupos económicos es lo mismo que las pymes, porque son distintos. Nosotros vamos a tener frente a las pymes una política distinta, con estatutos distintos, con política de financiamiento distinto, asistencia técnica diferente, y los grandes van a tener que pagar más y esa reforma tributaria se va a conservar. Hay un error de un 7% que vamos a evaluar bien dónde se está radicando, que está más allá del 10% más rico. Eso sí podríamos revisarlo si efectivamente estuviéramos ayudando a las pymes porque queremos favorecer. Con eso concluimos la primera ronda de preguntas. Ingresamos a la segunda ronda de preguntas, donde el periodista Alejandro de la Carrera parte preguntando al candidato Alejandro Guille. Hola, senador, buenos días. Alejandro. Pregunta breve, pero no incompleta. ¿Cómo va a hacer crecer la economía? Bueno, la economía, a Dios gracias, va a repuntar porque como somos una economía primaria exportadora, cuando el mercado internacional se reactiva, la economía nuestra se reactiva. El precio del cobre influye demasiado en la economía chilena en forma directa. La minería anda en torno al 12 al 15%, pero el efecto multiplicador de la minería es enorme en nuestro país. Pero además seguimos siendo un país que es esencialmente rentista, que explota recursos naturales y nosotros queremos ir a las cadenas de valor, por eso generar condiciones para el desarrollo de los nuevos emprendimientos. Pero lo que Solo el dicho, ejemplo perdón, senador, lo que usted del ha dicho, estímulo en para, 4 primero... años, lo que usted ha dicho, senador, perdón, déjeme también a mí preguntar, por favor. Lo que usted ha dicho, en 4 años no lo ha podido hacer la presidenta Bachelet. Por supuesto que tenemos que hacer grandes reformas nosotros y ¿Cómo las que cuáles? vamos a hacer es, primero, definir el megapuerto del Pacífico. Todos coinciden que San Antonio, en un complejo, por cierto, con Valparaíso y digamos, bueno, en general en la zona central. Segundo lugar, necesitamos modernizar los puertos del norte. Somos un país que va a seguir siendo exportador, pero eso tenemos que amarrarlo a los pasos fronterizos y a la integración con los países vecinos, lo que nos da más volumen. En segundo lugar, tenemos que subir a Chile a todas las sistemas digitales, a las plataformas digitales, para entrar al siglo XXI. Ningún país que quiera entrar al siglo XXI puede estar fuera de las plataformas digitales. Pero tiene eso claro... solo significaría para el Estado, si nosotros, por ejemplo, ponemos en línea al Estado chileno un ahorro de $500 millones que hoy se gastan pero por un claro, sistema senador, de administración. Tiene eso, claro, senador, que eso se puede lograr con una casa ordenada. Apertura a licitaciones de capital internacional, tiene porque claro, son ellos senador, los que van a hacer las inversiones, no los privados. Senador, tiene claro que eso se logra con una casa ordenada y usted no va a recibir una casa ordenada porque tiene un endeudamiento tremendo, tiene una economía, ya sabemos, un crecimiento bastante bajo y hay desempleo. Entonces, primero tiene que empezar por ordenar la casa. Sí, pero la economía nuestra va a subir, va a crecer al menos en el piso el doble que este año. Por lo tanto, hay una buena noticia ahí. Pero lo mismo se dijo en el gobierno actual por los brotes verdes. Pero déjeme hablar. Los mejores ciclos Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Sí. Le voy a... Al final no se entiende nada. Le voy a... Pediría que nos dejen 15 segundos para contestar. Sí, le voy a reiterar, candidato, que tiene además 2 espacios de 30 segundos por cada bloque para que usted pueda interpelar y poder hablar si es que queda corto en estas preguntas y respuestas. La periodista, Octavia Rivas, le pregunta al candidato Sebastián Piñera.
Señor Piñera, una de las lecciones que dejó la primera vuelta es que ninguno de los políticos involucrados en casos judiciales resultó electo. Esto a la par de un permanente reclamo de la ciudadanía por mayores estándares éticos, especialmente después de los casos conocidos desde Penta en adelante. En el recuerdo de su gobierno hay un ministro y un ex subsecretario investigados hoy día por cohecho. Revisé su programa de gobierno y la palabra corrupción solo figura una vez y en el contexto de acuerdos internacionales. ¿Me podría decir cómo pretende impedir delitos de probidad si es elegido presidente? Y una reflexión personal, no en lo penal, sino que por primera vez desde el ámbito de lo ético en relación a los dineros que recibieron Pablo Wagner y Pablo Longueira de Soquimich, siendo autoridades incumbentes en el área de desempeño de esta empresa. Octavia, en nuestro programa hay un plan para mejorar la transparencia y la probidad de la sociedad chilena que tiene muchos componentes. Uno de ellos es aumentar las penas a los delitos de soborno y cohecho, porque hoy día son prácticamente ridículas. Segundo, las dos personas que usted me menciona están siendo investigados por la justicia. Si son inocentes, mucha gente va a tener que darles explicaciones. Si son culpables, yo voy a ser el primero en condenarlos. Pero ¿cuál es la mejor forma de prevenir para que nuestra sociedad sea más proba, más honesta? Yo creo que no hay nada más poderoso para combatir la corrupción y el soborno y las malas prácticas que la transparencia. Por eso nuestro gobierno avanzó y vamos a avanzar mucho más en que las cosas se hagan arriba de la mesa, bajo la luz del sol. En ese punto... Pero para terminar, porque mire, no hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Cuando las cosas se hacen a la luz pública, y los chilenos y los ciudadanos saben qué hacen sus autoridades que ellos eligen con sus votos y qué se hace con los recursos que ellos financian con sus impuestos, la sociedad chilena va a ser mucho más transparente y mucho más honesta. En ese punto, referido a estas 12 exautoridades, justamente yo quiero que usted, entiendo que en términos penales la justicia no se ha pronunciado. Yo le pregunto si como expresidente, en el ámbito de la ética, lo quiero llevar al terreno de la ética, ¿a usted no le merece un reproche, no lo decepciona como la persona que los nombró, que un párrafo completo de una ley haya sido enviado desde la minera y posteriormente incluido, mandado a sus ministros la ruleta y posterior terminó así validado como ley? Le acabo de decir... Hábleme de ética, presidente. Le acabo de decir que si son inocentes, yo creo que usted va a tener que darle explicaciones por lo que tantos han dicho. Si son culpables, yo voy a ser el primero en condenarlos. Pero no corresponde que estemos juzgando a las personas en forma anticipada. No juzgamiento, es una pregunta en lo ético, por hechos conocidos. Estamos con tiempo cumplido, candidato. Les reitero que tienen por bloque cada uno para interpelarse, para replicarse, 30 segundos 2 veces. Si usted quiere hacer uso de un derecho de... Hago uso del derecho. Inmediatamente. Mire, la reforma tributaria, que nosotros la vamos a mantener, la recaudación tributaria, pero la vamos a simplificar porque es extraordinariamente compleja, engorrosa, arbitraria y frena el crecimiento, frena el empleo, frena la inversión. Va a recaudar, en el mejor de los casos, 8.000 millones de dólares. Pero esa misma reforma tributaria le costó a Chile 2 puntos de menor crecimiento. Y ese menor crecimiento le va a costar a Chile 24.000 millones de dólares. Y por eso yo quiero decir que cuando hacemos reformas tributarias a tontas y a locas, como todo el mundo sabe que lo hizo el ministro Arenas, lo que logramos recaudar por un lado, lo perdemos con creces por el otro lado. Y el fisco queda peor. Muy bien, ahí está su tiempo cumplido. Su tiempo cumplido, candidato. Su tiempo cumplido, candidato, ya está claro. Alejandro Guillet tiene 30 segundos para responder. Sí, yo creo que está equivocada la cifra porque el Banco Mundial, que es un organismo objetivo, lo valora positivamente la reforma tributaria en Chile. Segundo, la caída de la economía chilena se explica fundamentalmente por la caída de los commodities, particularmente el sector minero, y ahora que se está recuperando el sector minero, va a crecer nuevamente la economía. Que los que ganan más paguen más. No es razonable dar justificaciones para que solamente la gente que paga el IVA esté pagando en nuestro país impuestos. Los ricos también tienen que pagar impuestos. Muy bien, muchas gracias. Ahora seguimos con la ronda. Le corresponde a la periodista Carolina Baurrejola preguntar al candidato Alejandro Guillet. Alejandro, ¿cómo está? Muy bien. Hablemos de ISAPRES. No le vamos a preguntar por su participación en el spot del año 2006, porque eso ya lo ha contestado, ha dicho que fue un error y una imprudencia,
y los ciudadanos evaluarán si es o no satisfactoria esa respuesta. Usted ha señalado que es partidario de la iniciativa privada y de un sistema mixto de salud y que le parece que a pesar de la integración vertical y los abusos, las ISAPRES funcionan. Me gustaría saber qué es lo que a su juicio actualmente funciona de un sistema que discrimina sistemáticamente a sus afiliados, que castiga a las mujeres, a las personas mayores y que a pesar de su baja reputación no ha generado cambios significativos y por el contrario, sigue teniendo ganancias multimillonarias. Bueno, primero usted ha señalado las mismas cosas que nosotros queremos cambiar en el programa. A mí me parece bien que en una sociedad exista la posibilidad de elegir. Estamos hablando de una economía de mercado y por lo tanto nosotros podemos elegir el sistema público o sistema privado y ojalá haya otros sistemas de seguros también que se puedan abrir como seguros de salud aparte del sistema ISAPRE. En segundo lugar, las ISAPRE hicieron un aporte sobre todo en el componente tecnológico y en la inversión de infraestructura que no es posible negar, no sería justo. Y por lo tanto justifica la iniciativa privada, pero el Estado tiene que regular. En Chile no puede haber integración vertical porque en ninguna parte del mundo eso garantiza los derechos de los ciudadanos y de los usuarios. Y en segundo lugar tenemos que terminar con preexistencia, discriminación a las mujeres, discriminación a las personas de tercera edad y en general todo tipo de discriminación, porque este es un seguro para las personas y no un negocio. Y yo creo que ha habido en el paso del tiempo una creciente tendencia incluso a cambiarle los programas a las personas al margen de su consideración, o sea, en forma unilateral. Alejandro, eso también lo tenemos que impedir, es un tema que lo hemos conversado por lo demás con los magistrados de la Corte Suprema, yo lo planteé, eso de que se va a juicio caso a caso, tenemos que terminar. Déjeme preguntarle por algo que usted propone en su programa, un 3% de la cotización de salud a la creación de un Fondo Solidario Nacional que mejore la calidad de la atención primaria, ¿no? Sí. A estas atenciones podría acceder gente de FONASA y de las ISAPRES. ¿No le pone excesiva presión y sobredemanda al sistema público que ya está saturado? No, porque tú tienes que estás aportando un 3% del 7% actual. Además tiene un efecto redistributivo, porque los que ganan más, su 7% es más que los que tienen menos ingresos. Y eso genera un efecto solidario. Y además es acceso universal. Incluso las personas que no tienen previsión en Chile, que es un porcentaje muy grande de la población, empezando la mitad de las mujeres. Por esa misma razón se justifica el traspaso de un 3%. En los países modernos, la salud primaria contiene cerca del 85-90% de las necesidades médicas de la población. Muy bien, muchas gracias. Ahí está la respuesta del candidato Alejandro Guille. Ahora corresponde a Claudia Álamo preguntar al candidato Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, buenos días. Hola, el tema de la inmigración en Chile es una realidad, como lo es en el mundo, y lo sabe cada uno de los chilenos que nos está escuchando en este momento. Pero el tema, al parecer, nos está quedando grande, a pesar de que las cifras de inmigración en Chile son bajas. ¿La cifra de qué, perdón? De inmigrantes en Chile es un 2.7. Hay una discusión enorme al respecto. Felipe de Ríos, sacerdote jesuita que vive esta realidad en Antofagasta, ha señalado que el problema de la inmigración en Chile es que la está regulando el mercado y no el Estado. Por lo tanto, tenemos población migrante que no tiene derechos sociales, que se desentiende el Estado de su vivienda. Quiero saber cuáles son las medidas que usted, desde el Estado, porque en este caso el mercado no lo está resolviendo, sino tendría que ser el Estado el que resuelva un mejor bienestar en el caso de los migrantes. Claudia, vamos a revivir un proyecto de nueva ley de migración, porque la que tenemos está obsoleta, que presentamos el año 2012. ¿En qué consiste ese proyecto? Chile siempre ha sido un país que ha acogido con los brazos abiertos a los migrantes que vienen a cumplir con nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a crear o formar una nueva vida, a aportar al desarrollo. Así llegaron los españoles, los croatas, los palestinos, los peruanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mantener ese espíritu. Los que vengan a Chile a cumplir nuestras leyes, a aportar a nuestro desarrollo y a integrarse a nuestra sociedad, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero los que quieran venir a Chile a cometer delitos, a traer droga, bandas de narcotraficantes, crimen organizado, les vamos a cerrar las puertas, ojalá con un candado. Okay, pero... Por eso, Claudia, vamos a fortalecer la protección de nuestras fronteras. Y si una persona quiere ingresar a Chile pidiendo visa o en una frontera y tiene un prontuario delictual en su propio país, no lo vamos a dejar entrar. Ahora, dos preguntas al respecto, señor Piñera. Uno, ¿estamos hablando de un veto migratorio? Dos, ¿cómo usted puede filtrar el ingreso de inmigrantes? Porque no todos los países están en línea y probablemente no en toda la zona norte de la frontera va a ser tan fácil chequear que las personas no tienen un prontuario delictual.
Y segundo, si usted tiene que optar entre un doctor o mano de obra más barata, pero que hoy día está generando un motor en la sociedad. Se está acabando el tiempo, mire. Sí, no, tengo 30 segundos para la pregunta. En la Alianza del Pacífico establecimos un sistema de compartir información, precisamente para evitar que estemos exportando delincuencia o drogadicción. Y por eso, en la medida de lo posible, vamos a chequear los antecedentes. Si son personas que vienen a contribuir, bienvenidos sean. Si vienen a causarnos daño, delito, narcotráfico, no los vamos a dejar Pero al no entrar. tener visas permanentes al ingreso del Estado chileno, lo que usted empieza a generar es a nutrir un mundo de mafia donde está el mercado Terminó negro. la pregunta y no hay tiempo para la respuesta. Se acabó el tiempo de la pregunta. Tienen todavía cada uno 30 segundos de derecho a réplica si lo quieren usar. Corresponde ahora a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato Alejandro Guille. ¿Cómo está, señor Guille? Buen día. Hola. 22.000 millones de pesos se han invertido en la legua, en diversos planes de intervención, pero el narcotráfico sigue dividiéndose la población. Las balaceras hacen que los niños de la escuela local practiquen cómo protegerse de las balas más que de los terremotos, y no es la única población en estas condiciones. Un informe de la PDI habla de 427 barrios críticos en el país. ¿Cómo se los va a intervenir en su eventual gobierno? Bueno, primero nosotros tenemos que definir ciertas figuras legales que hoy día están ausentes. Y generalmente las víctimas no tienen abogado defensor, el victimario sí, y así como el delincuente tiene un abogado que se lo pone el Estado, va a tener ahora un abogado que va a defender a las víctimas. Eso es lo primero, porque exige diligencia policial y tribunales. En segundo lugar, nosotros necesitamos combatir el origen del problema. El origen no son los pistoleros que están contratados al final de la cadena, sino es el lavado de dinero, que es un gran negocio internacional. Eso sí que son las grandes mafias. Y nosotros hace mucho tiempo que no conocemos en Chile una operación exitosa que desbarate bandas de lavado de dinero, que ¿Está además haciendo su pega, va entonces, corrompiendo. la policía, la fiscalía? Hay deficiencia porque la manera como se está abordando el tema exige un cambio sustantivo, yendo a lo que es la inteligencia, tanto financiera, como han pillado siempre a los grandes ampones, y además la inteligencia policial, y tienen que trabajar en coordinación. En tercer lugar, nosotros tenemos que también trabajar este tema con las policías de otros países para controlar estos fenómenos. Lo mismo pasa con los fenómenos de la delincuencia cuando entra a los países, como señalaba don Sebastián Piñera, que en eso le encuentro razón, tienen que coordinarse las policías para darse antecedentes y detectar cualquier hecho extraño. ¿Hay finalmente falta de Estado, Alejandro Guille, cuando los vecinos o tienen miedo de denunciar o tienen ya familiares en el narcotráfico o le deben a los narcotraficantes la silla de ruedas, los medicamentos, la operación de la abuelita? Bueno, por supuesto, pero también te entran en el mundo de los negocios y ahí te empiezan a controlar las economías de los países si tú no estás alerta, lo que le pasó a Colombia durante largo tiempo, y por eso que yo insisto, estamos contra el tiempo y no podemos seguir haciendo más de lo mismo, tenemos que cambiar el enfoque. Ahora, en los territorios nosotros también tenemos que buscar una mayor coordinación, pero tenemos que tener una política respecto a las policías. Hoy día en Chile Carabineros tiene más de 4.000 vacantes. La gente no quiere ser policía porque no tiene estímulo en la carrera policial y no tiene el suficiente respaldo. Y los fiscales están cerrando con demasiada arbitrariedad las causas sin investigar. Ahí tenemos que poner a una acción. Ahí estábamos con tiempo cumplido. Tenemos ahora un minuto de cierre a libre disposición de cada uno de los candidatos para que quieran redondear también una idea. Le corresponde al candidato Alejandro Guille su minuto. Correcto. Yo quiero destacar que en materia económica fundamentalmente desarrollar la siguiente teoría. Bajo este gobierno se logró destrabar los monopolios en las energías tradicionales y eso ha permitido que entraran las energías renovables no convencionales. Esta es una reforma, perdone, hace 10 años que estaba pendiente y recién se hizo en estos últimos 3 años y tuvo un efecto espectacular. Esto se debería venir mucho antes y nosotros hemos perdido el tranco. Efectivamente nos ha faltado más iniciativa, pero obviamente el futuro nuestro son las energías renovables no convencionales, donde tenemos autonomía, democráticas, pertenecen a todos, permite el ingreso de nuevos actores y ahora además se está haciendo la conectividad de los sistemas, por lo tanto se inyecta en los sistemas. El otro tema que también es importante destacar en materia de la ley migratoria, la ley migratoria no puede ser solo mirada desde lo económico, hay que mirarlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Por cada extranjero que entra a Chile, son 2 chilenos que salen a estudiar, a trabajar, etcétera, hacia el extranjero y el grueso en los países vecinos. Solo en Argentina hay 500.000 de chilenos, entonces tenemos que tener reciprocidad en la ley migratoria. Señor Sebastián Piñera, su minuto. Yo creo que Alejandro y la nueva mayoría cometen un tremendo error al culpar de todos los males que le ocurren a Chile a la economía internacional. Los expertos han dicho de ambos lados que
2/3 se deben a malas políticas en Chile y 1/3 del frenazo que tiene la economía chilena se debe a la economía internacional. Porque cayó el crecimiento de más de 5 a menos de 2. ¿Y qué significa eso? Que no creamos empleos, que no mejoramos los salarios, que no somos capaces de resolver los problemas de los chilenos, que no podemos ayudarlos a desarrollar sus capacidades, ni mucho menos a cumplir sus sueños. Por eso esta idea de que todo viene de afuera y que el crecimiento el próximo año va a empezar a subir por obra de gracia de Dios, no es así. Este gobierno sabe muy bien cómo trancar la economía y cómo destruir los buenos empleos. Y nosotros hemos demostrado que sabemos muy bien cómo hacer crecer la economía y cómo crear muchos y buenos empleos y con buenos salarios. Ahí cerrábamos la segunda ronda de preguntas. Ingresamos entonces a la tercera ronda de preguntas. Le corresponde al periodista Alejandro de la Carrera preguntarle al candidato Sebastián Piñera. Sebastián, usted dijo hace algunos días, 2 o 3 semanas, que no creía en la gratuidad, que hay que pagar para valorar lo que se tiene, que hay que elevar del 50 al 60% de la actual gratuidad, como lo propuso el gobierno, es irresponsable, que los jóvenes tienen muchos derechos, pero ellos no son los únicos.